bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Número, álgebra, y variación. Tema. Funciones. 6. Funciones, y su representación tabular, gráfica, y algebraica. Aprendizaje esperado. Analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones, tabular, gráfica y algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de funciones y su representación tabular, gráfica y algebraica. El aprendizaje esperado de este tema es que analices y compares diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y otros contextos. Para iniciar el tema debemos definir qué es una función. Bueno, una función es la relación que guardan dos variables, donde una está en función de otra, por lo que se dice que tenemos una variable dependiente, es decir, y, y una variable independiente, es decir, x. A la función también se le conoce como relación funcional y se le representa de la siguiente manera: y es igual a f de x, es decir, y está en función de lo que le suceda a x. Recuerda que y es la variable dependiente y que x es la variable independiente. Una relación funcional se establece para relacionar fenómenos de la vida cotidiana. Ejemplo de esto es 1. La lluvia y las cosechas. 2. El combustible y el recorrido de un auto. 3. Las calificaciones y las tareas. Y 4. El tiempo y el dinero. Pero, ¿qué depende de qué en los ejemplos anteriores? En el ejemplo 1, en la lluvia y las cosechas, decimos que la cantidad de cosechas va a depender de la cantidad de lluvia que caiga. En este caso, la variable dependiente es la cantidad de cosechas y la variable independiente es la cantidad de lluvia. En el ejemplo 2, el combustible y el recorrido de un auto, se dice que la distancia recorrida por un auto va a depender de la cantidad de combustible que tenga el carro. En este caso, la variable dependiente es la distancia recorrida y la variable independiente la cantidad de combustible. En el ejemplo 3, las calificaciones y las tareas, se dice que la calificación que obtenga va a depender de la cantidad de tareas que haya yo entregado. En este caso, la variable dependiente es la calificación que obtenga y la variable independiente la cantidad de tareas que entrego. En el ejemplo 4, el tiempo y el dinero, se dice que la cantidad de dinero que me paguen va a depender de la cantidad de tiempo que yo haya trabajado. En este caso, la variable dependiente es la cantidad de dinero y la variable independiente es la cantidad de tiempo de trabajo. Es importante señalar que las variables por su naturaleza se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, se pueden contar. Ejemplo de estos son los litros de agua, kilómetros recorridos, la edad, etc. También tenemos variables cualitativas, que son aquellas que muestran características, una categoría, un atributo o una cualidad, y que no se pueden contar. Ejemplo de esto es un color, una nacionalidad, el sexo de una persona, etc. Pero, ¿existen relaciones funcionales con variables cualitativas? Bueno, ejemplos de relaciones funcionales con variables cualitativas son: 1. La cantidad de comida mexicana consumida en Estados Unidos depende de la nacionalidad del consumidor. En este caso tenemos una relación de variable cuantitativa, es decir, la cantidad de comida, y una variable cualitativa, que es la nacionalidad del consumidor. Número 2. El color de una libreta va a depender del sexo del estudiante. En este caso tenemos una relación de variable cualitativa, que es el color de una libreta,
y otra variable cualitativa que es el sexo del estudiante. A las variables cualitativas se les puede asignar un valor para poder expresarlas como funciones. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar a las relaciones funcionales cuantitativas. Como ya se había mencionado en temas anteriores, una expresión algebraica es la representación matemática de un fenómeno o situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, las funciones se pueden expresar a través del lenguaje matemático, es decir, a través de expresiones algebraicas. Funciones lineales. Son aquellas donde sus variables que la conforman se encuentran elevadas a la potencia 1, es decir, se encuentran en la dimensión 1. Por ejemplo, y es igual a 2x, y es igual a 0.4x y y es igual a 3x menos 4. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente función, y es igual a 2x. Esta función nos está indicando que cuando x cambia en una unidad, recuerda que es la variable independiente, y se ve afectada en 2 unidades. Recuerda que y es la variable dependiente. Esta función puede describir un caso de la vida cotidiana. Por ejemplo, por cada hora trabajada, es decir, x, me pagan $2, es decir, y. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. Tenemos la variable independiente que son las horas, la función que es y es igual a 2x y la variable dependiente que son los dólares. Vamos a asignarle valores a x que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a sustituir en la función y vamos a tener que cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale 1, y 2, cuando x2, y 4, cuando x3, y 6, cuando x4, y 8 y cuando x5, y 2. Vamos a colocar los puntos sobre una gráfica y vamos a unirlos y nos vamos a dar cuenta que es una recta. Ejemplo 2. Tenemos la siguiente función, y es igual a 0.4x. Esta función nos está indicando que cuando x cambia en una unidad, y se ve afectada en 4 décimas de unidad. Esta función puede describir un caso de la vida cotidiana. Por ejemplo, por cada peso invertido, es decir, x, me pagan 4 décimas de peso de interés, es decir, y. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. La variable independiente es la inversión, la variable dependiente es el interés y tenemos la función que es y es igual a 0.4x. Vamos a colocar los valores a x, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a sustituir en la función y vamos a tener que y es igual a 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 y 2. Lo vamos a colocar en una gráfica y vamos a unir los puntos y nos vamos a dar cuenta que es una línea recta. Ejemplo 3. Tenemos la siguiente función, y es igual a 3x menos 4. Esta función nos está indicando que cuando x cambia en una unidad, y se ve afectada en 3 unidades. Y al resultado le restamos 4 unidades. Esta función puede describir un caso de la vida cotidiana. Por ejemplo, por cada hora trabajada, es decir, x, ganaré $3 de salario, es decir, y. Considerando que debo de pagar $4 de impuestos por cada día de trabajo, los impuestos serán 4. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. Tenemos la variable independiente que son las horas y la variable dependiente que es el salario. Y nuestra función que es y es igual a 3x menos 4. Le asignamos valores a x, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a encontrar los valores de y, que es menos 4, menos 1, 2, 5, 8 y 11. Colocamos los puntos sobre una gráfica, lo unimos y vamos a darnos cuenta que tenemos una línea recta. Ahora, ¿qué forma tienen las líneas que se trazaron en las gráficas de las funciones lineales? Exacto, son líneas rectas. Por lo tanto, la gráfica de una función lineal es una línea recta en un sistema de coordenadas cartesianas. Observa cada una de las gráficas que obtuvimos y en cada una de ellas es una línea recta. Ejemplo práctico 1.
El salario mínimo de los trabajadores en México es de 182.25 pesos diarios, pagando un impuesto de 400 pesos por semana. Determina la función con la que se puede calcular el salario mínimo para los días trabajados en una semana completa y elabora la tabla de valores de 1 a 7 días y traza la gráfica correspondiente. Considerando el caso, tenemos la siguiente función. Y es igual a 182.25x menos 400, donde y es el salario total, 182.25 es el salario mínimo por día, x serán los días y el 400 el impuesto que tengo que pagar, por lo tanto es negativo. Y voy a tener mi función que es y es igual a 182.25x menos 400. Esta función nos está indicando que por cada día trabajado a la semana, es decir, X, se reciben 182.25 pesos de salario, Y, y se le resta al salario total el impuesto semanal de 400 pesos. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarles valores a X. Recuerda que X es mi variable independiente, es decir, los días, e Y es la variable dependiente, es decir, el salario. Y la función es y es igual a 182.25x menos 400. Le asignamos valores a x, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los días de la semana, y vamos a ver cuánto es lo que vamos a obtener de salario. Vamos a obtener menos 400, menos 217.75, menos 35.5, y ya de ahí en adelante ya es un salario de ganancia, porque ya no se considera ahí o ya se pagó el impuesto, que es 146.75, 329, 511.25, 693.5 y 875.75. Esto quiere decir que si trabajamos una semana completa, lo que vamos a ganar de salario es 875.75. Colocamos nuestros puntos sobre una gráfica, unimos los puntos y vamos a obtener una línea recta. Ejemplo práctico 2. Susana toma el Metrobús para ir y regresar de su casa a la escuela. Como estudiante, paga tarifa preferencial, que es de $7.50 por viaje, además de tener que comprar su tarjeta de pago, que tiene un costo de 20 pesos. Determina la función que permite calcular cuánto gasta en pasajes para cualquier número de días, considerando el pago de la tarjeta. Elabora la tabla de valores desde 1 a 7 días y su respectiva gráfica. Considerando el caso, tenemos la siguiente función. Y es igual a 15x más 20, donde Y es el gasto total, 15 es el gasto por día, porque recuerda que va y regresa de la escuela, X los días, y más 20 el costo de la tarjeta. Por lo tanto, nuestra función es Y es igual a 15x más 20, y por lo tanto decimos que esta función nos está indicando que por cada día que va a la escuela a la semana, X, Susana gasta 15 pesos para ir y regresar de la escuela, Y, y agregamos el costo de la tarjeta de pago, que es de 20 pesos. En esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a X. En este caso, la variable independiente son los días, es decir, X, y la variable dependiente, que es Y, es el gasto. Nuestra función es Y es igual a 15x más 20. Vamos a darle valores a X, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a obtener los siguientes valores en Y. 20, 35, 50, 65, 80, 95, 110 y 125. Colocamos los puntos sobre una gráfica, la unimos y vamos a obtener una línea recta. Funciones cuadráticas. Son aquellas donde una o más variables que la conforman se encuentran elevadas a la potencia 2, es decir, se encuentran en la dimensión 2. Ejemplo de esto es Y es igual a 3x al cuadrado, Y es igual a 2x al cuadrado menos 3, e Y es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente función. Y es igual a 3x al cuadrado. Esta función nos está indicando que cuando x cambia en una unidad, Y se ve afectada en esa unidad al cuadrado 3 veces. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a X. Tenemos la variable independiente, que es X,
y vamos a asignar los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. La función recuerda que es y es igual a 3x al cuadrado y la variable dependiente y va a tomar los siguientes valores: 27, 12, 3, 0, 3, 12 y 27. Colocamos los puntos en una gráfica, los unimos y observa qué forma tiene, la forma de una U. Ejemplo 2. Tenemos la siguiente función: y es igual a 2x al cuadrado menos 3. Esta función nos está indicando que cuando x cambia en una unidad, y se ve afectada en esa unidad al cuadrado 2 veces y al resultado se le restan 3 unidades. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. Tenemos la variable independiente que es x y le asignamos los valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Nuestra función que es y es igual a 2x al cuadrado menos 3. Le asignamos los valores de x a la función y vamos a ver los valores que toma la variable dependiente, es decir, y. Tenemos 15, 5, menos 1, 0, menos 1, 5 y 15. Y vamos a observar la forma que tiene la gráfica al colocar los puntos sobre la gráfica y nos vamos a dar cuenta que tiene la forma de una U. Ejemplo 3. Tenemos la siguiente función: y es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Esta función nos está indicando que cuando x cambia en una unidad, y se ve afectada en esa unidad al cuadrado más 2 veces la unidad y al resultado se le suma una unidad. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. Tenemos nuestra función que es y es igual a x al cuadrado más 2x más 1, donde nuestra variable independiente es x, le asignamos los valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, los sustituimos en la función y vamos a obtener los valores de y. Tenemos 4, 1, 2, 1, 4, 9 y 16. Si lo colocamos sobre una gráfica y unimos los puntos, nos vamos a dar cuenta que tiene la forma de una U. Pero, ¿qué forma tienen las líneas que se trazaron en las gráficas de las funciones cuadráticas? ¿Qué hicimos? Exacto, tienen forma de líneas curvas. Por lo tanto, decimos que la gráfica de una función cuadrática es una línea curva, que se le conoce como parábola, en un sistema de coordenadas cartesianas. Observa nuestros 3 ejemplos y vas a observar que tiene la forma de una U. Ejemplo práctico 1. El área de un cuadrado y con longitud x está dada por la expresión algebraica y es igual a x al cuadrado. Construye una tabla de valores y gráfica de las áreas que se obtienen con 7 medidas diferentes. Considerando el caso, tenemos la siguiente función: y es igual a x al cuadrado, donde y es el área del cuadrado y x es la medida de uno de sus lados. Por lo tanto, nuestra función es y es igual a x al cuadrado y decimos que esta función nos está indicando que por cada unidad de medida del lado x, el área es la medida del lado elevado a la 2, es decir, y. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. Tenemos la variable independiente que es el lado, es decir, x, y le asignamos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestra función que es y es igual a x al cuadrado y nuestra área que es la variable dependiente que es y. Y los valores que se obtienen es 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Lo trazamos sobre una gráfica y nos vamos a dar cuenta que es una línea curva. No tiene la forma de la U porque no le asignamos valores negativos, porque recuerda que una figura no puede tener medidas negativas. Ejemplo práctico 2. Una persona cuenta con 100 metros de malla ciclónica para delimitar el área máxima rectangular de un invernadero. ¿Cuáles son las medidas del rectángulo con la mayor área posible? Escribe la función que permite trazar la gráfica de todas las posibles medidas del invernadero y elabora el plano cartesiano y la gráfica de la función, considerando que ancho es igual a x y que largo es igual a 50 menos x. Considerando el caso, tenemos la siguiente función: y, es decir, el área, es igual al ancho, que es x, que multiplica al largo, es decir, 50 menos x. Y por lo tanto vamos a tener que nuestra función es y es igual a 50x menos x al cuadrado, porque se multiplicó x por 50 menos x. Esta función
nos está indicando que por cada unidad que cambia x, y se ve afectada en 50 veces ese cambio, restándole el cuadrado del cambio. Esta función podemos observar cómo se comporta tanto en una tabla como en una gráfica. Basta con asignarle valores a x. Tenemos la variable independiente, es decir, x, que es el lado. Le asignamos los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30. Nuestra función, que es y, es igual a 50x menos x al cuadrado. Y nuestra variable dependiente, que es el área, es decir, y. Y tenemos los valores de 49, 96, 141, 184, 225, 400, 600, 625 y 600. Lo vamos a colocar en una gráfica y nos vamos a dar cuenta que es una U invertida al unir los puntos. Por lo tanto, el valor máximo que puede tomar el área, es decir, y, considerando la función, es 625. Date cuenta que después de cuando el lado mide 25, empieza a bajar el área. Por lo tanto, el área máxima que puede abarcar es 625 y cuando el lado mide 25. Por lo tanto, decimos que el ancho es igual a 25 metros y que el largo va a ser 50 menos 25. Por lo tanto, el largo es igual a 25 metros también. Pero, ¿por qué tienen esa forma las funciones lineales? Observa esta función lineal. Y es igual a 2x. Colocamos que es la variable independiente x, le damos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Tenemos la función y es igual a 2x y obtenemos los siguientes valores, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 y 6. Unimos los puntos y observamos que tenemos una línea recta. En una función se dice que solo un valor de x puede dar como resultado un valor de y. Por ejemplo, ¿qué valor debe asumir x para que y valga 4? Observa qué valor debe de asumir x para que y valga 4. Buscamos cuando vale 4, checamos donde, con una línea punteada en donde coincide con la recta y nos vamos a dar cuenta que es cuando x vale 2. Por lo tanto decimos que x vale 2 y que y vale 4. Ahora, ¿por qué tienen esa forma las funciones cuadráticas? Tenemos nuestra función que es y es igual a 2x al cuadrado. Nuestra variable independiente que es x, le vamos a dar valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a sustituir estos valores en nuestra función y vamos a tener que la variable dependiente, es decir, y, toma los valores de 18, 8, 2, 0, 2, 8 y 18. Unimos los puntos y vamos a obtener la forma de una U. En una función cuadrática, dos valores de x pueden dar como resultado un valor de y. Por ejemplo, ¿qué valor debe de asumir x para que y valga 8? Si tú observas la gráfica, vamos a buscar cuando y vale 8, colocamos una línea punteada y coincide en esa U en dos puntos, cuando x vale menos 2 y cuando x vale 2, también en la tabla. Por lo tanto, se dice que x debe de tomar el valor de menos 2 y de 2. ¿Te acuerdas que cuando veíamos las ecuaciones cuadráticas, decíamos que x tomaba dos valores? Acá estamos comprobándolo gráficamente porque toma dos valores. Ahora nos surge una pregunta. ¿Qué forma tendría una función cúbica? Tenemos la función cúbica de y es igual a x a la 3. Colocamos nuestra tabla donde tenemos la variable independiente que es x. Le damos valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Nuestra función que es y es igual a x a la 3. Y vamos a encontrar los valores sustituyendo x en nuestra función. Y tenemos que la variable dependiente, es decir, y, va a tomar los valores de menos 8, menos 1, 0, 1 y 8. Unimos los puntos y observa qué forma tiene. Exacto, la forma de una S. Por lo tanto, decimos que la forma gráfica de las funciones para una función lineal es una línea recta, para una función cuadrática es una U y para una función cúbica es una S. En este caso, para la función y es igual a x, como mencionamos, es la línea recta. Para la cuadrática, que es y es igual a x al cuadrado, es una U. Y para la cúbica, que es y es igual a x a la 3, tiene la forma de una S. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda o comentario que tengas, puedes escribir a mi correo que es alex-bumburi@hotmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas.
Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. Encuentra los valores que asume y en las siguientes funciones, cuando x vale -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Inciso A. 3x menos 4. Inciso B. 3x al cuadrado menos 10. Problema 2. El salario de un trabajador es de 250 pesos diarios, pagando un impuesto de 200 pesos por semana. Determina la función con la que puede calcularse el salario para los días trabajados en una semana completa. Problema 3. El área de un cuadrado, y, con longitud, x, está dada por la expresión algebraica, y, es igual a 4x al cuadrado. Construye una tabla de valores y grafica las áreas que se obtienen con la medida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros. Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Elabora las tablas y gráficas para cada función. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente, o al correo del profesor, que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.